Nadie pensó que valía la pena mirar esa grabación más de una vez. Un campo vacío, sin movimiento, sin sonido, sin historia. Eso fue lo que dijo el informe inicial, pero alguien decidió volver a verla, y entonces todo cambió. A simple vista, el lugar no tenía nada especial. Un terreno abierto en algún punto rural del Reino Unido, lejos de carreteras principales, sin señalización, sin referencias claras. Solo pasto irregular. Algunas zonas más oscuras que otras, y una línea de árboles al fondo que parecía marcar el límite entre lo visible y lo que no debía observarse demasiado. La grabación fue realizada en 2003, con una cámara doméstica de baja calidad, el tipo de equipo que en esa época solía usarse para documentar excursiones, visitas familiares o paisajes sin importancia. Nada profesional, nada preparado. Pero precisamente por eso, nadie esperaba encontrar nada. El hombre que sostenía la cámara nunca fue identificado públicamente. Su voz apenas aparece al inicio pronunciando una frase breve, casi irrelevante. Algo sobre ver si esto funciona y probar la batería. Después de eso, silencio. La cámara queda fija, apuntando hacia el campo, y durante los primeros minutos no ocurre absolutamente nada. Ese es el detalle que hizo que muchos descartaran el video, porque el aburrimiento es el mejor disfraz de lo inexplicable. Durante más de 3 minutos, el viento apenas mueve la hierba. No hay animales, no hay personas, no hay sombras extrañas. Todo parece normal, demasiado normal. Sin embargo, cuando el material fue revisado tiempo después, cuadro por cuadro, alguien notó algo que no encajaba. No era un objeto, no era una figura, era una ausencia. En un punto específico del campo, aproximadamente a unos 20 metros del lugar donde está la cámara, hay una zona donde el movimiento del viento no afecta la hierba de la misma manera, mientras todo alrededor ondula suavemente. Ese pequeño parche permanece casi estático. Al principio parece un fallo visual, un problema de compresión, un defecto del lente, pero no lo es, porque segundos después ocurre algo aún más extraño. La hierba alrededor de ese punto comienza a moverse de forma distinta, no siguiendo el viento, sino respondiendo a algo que no se ve, como si algo estuviera desplazándose, sin dejar forma, sin generar sombra, pero alterando sutilmente el entorno. Es un movimiento leve, fácil de ignorar, pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Quien revisó el video por segunda vez marcó ese momento exacto, lo aisló, lo repitió, lo ralentizó, y entonces notó un patrón. Cada cierto intervalo, esa ausencia cambia de posición, no de forma brusca, no como un salto de imagen, se desplaza, lentamente, como si algo estuviera caminando, pero sin cuerpo, sin contorno, sin presencia visible. En ese punto, la grabación deja de ser un simple paisaje, se convierte en evidencia, o al menos en algo que se parece demasiado a ella. El siguiente detalle es aún más inquietante. Alrededor del minuto 5, el audio, que hasta ese momento parecía completamente plano, presenta una ligera anomalía. No es un sonido claro, no es una voz, no es algo que pueda identificarse fácilmente. Es más bien una interferencia, un cambio en la textura del silencio, como si, por un instante, el micrófono hubiera captado algo que no estaba destinado a ser escuchado. Algunos lo describieron como un susurro distante. Otros dijeron que era solo ruido blanco. Pero hay un grupo reducido de personas que asegura haber distinguido algo más específico, una especie de ritmo, no palabras, no exactamente, pero algo cercano a una cadencia, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse desde un lugar que no corresponde a ese espacio. La combinación de esos elementos, el movimiento sin forma, la anomalía visual, el audio irregular, fue suficiente para que el video dejara de ser ignorado.
Y entonces comenzaron las preguntas. ¿Quién grabó eso? ¿Por qué estaba filmando ese lugar en particular? ¿Y por qué la grabación termina justo cuando las anomalías parecen intensificarse? Porque ese es otro punto clave, el final del video. No hay cierre, no hay despedida, no hay explicación. Simplemente se corta, pero no de forma limpia. Hay un último cuadro, uno solo, que no coincide con el resto de la grabación. Un frame aislado, distorsionado, en el que, por una fracción de segundo, parece haber algo más. No una figura completa, no un rostro claro, pero sí una alteración en la imagen que sugiere volumen, profundidad, presencia. Ese frame fue eliminado en versiones posteriores del video, oficialmente por corrupción del archivo, extraoficialmente. Nadie dio una razón convincente. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque el video no solo fue editado, fue restringido. Durante un breve periodo, circuló en foros especializados. Personas interesadas en anomalías, grabaciones extrañas, material sin explicación. No era masivo, no era viral, pero estaba ahí, disponible, hasta que dejó de estarlo. Las copias comenzaron a desaparecer. Los enlaces dejaron de funcionar, los usuarios que lo compartían dejaron de responder, y quienes intentaron volver a subirlo reportaron problemas técnicos inusuales, archivos que se corrompían, videos que perdían fragmentos específicos, partes que simplemente no se cargaban, como si algo estuviera impidiendo que la grabación se mantuviera completa. Eso fue lo que atrajo la atención de un pequeño grupo de investigadores independientes. Personas que no buscaban fama ni exposición, solo respuestas. Uno de ellos logró recuperar una versión parcial del archivo original. No completa, pero suficiente. Y fue esa versión la que permitió descubrir el siguiente detalle. Uno que cambia completamente la interpretación de todo lo anterior. Porque al analizar la grabación con herramientas más avanzadas, filtros de contraste, análisis de movimiento, reconstrucción de frames, encontraron algo que no era visible a simple vista. Una segunda capa, no superpuesta, no añadida, sino integrada. Como si la cámara hubiera captado dos realidades al mismo tiempo. En esa segunda capa, el campo ya no está vacío. Y lo que aparece ahí no debería estar. Pero eso solo se hace evidente si sabes exactamente dónde mirar. Y si estás dispuesto a ver algo que tal vez nunca debió ser visto. Porque hay una razón por la que este video fue eliminado. Y no tiene que ver con errores técnicos. Tiene que ver con lo que alguien descubrió demasiado tarde. Y con lo que desde entonces sigue ahí. Esperando, sin moverse, o moviéndose de una forma que todavía no entendemos, porque si algo dejó claro esta grabación, es que no todo lo que está presente necesita ser visible, y no todo lo que parece vacío realmente lo está. Pero lo más inquietante de todo es que esa no fue la única vez que ocurrió, y cuando se compararon otros registros, el patrón comenzó a repetirse, con pequeñas variaciones, con cambios sutiles, pero siempre en lugares donde, en teoría, no hay nada. Campos vacíos, espacios abiertos, zonas donde nadie espera encontrar algo, porque ahí es donde nadie está mirando. Y eso es exactamente lo que lo hace posible. El hallazgo de esa segunda capa no fue inmediato. De hecho, durante semanas, quienes analizaban el material pensaron que todo se reducía a una anomalía visual mal interpretada, compresión, ruido digital, interferencia, explicaciones técnicas que en la mayoría de los casos suelen ser suficientes. Pero aquí no lo fueron. Porque al aislar ciertas zonas específicas del video, especialmente el punto donde la hierba no se movía, comenzaron a notar algo que no coincidía con ningún fallo conocido.
Había estructura, no visible en el sentido tradicional, pero sí detectable, como si algo estuviera ocupando espacio, sin reflejar luz de la manera habitual. Uno de los investigadores describió el fenómeno con una frase que desde entonces se repetiría constantemente en los foros donde aún se discutía el caso. No es que no haya nada, es que no estamos viendo lo que hay. Esa idea cambió completamente el enfoque del análisis. Ya no se trataba de buscar una figura clara, una silueta o una sombra. Se trataba de identificar distorsiones, alteraciones mínimas, pequeñas inconsistencias en la forma en que el entorno reaccionaba. Y fue ahí donde apareció el siguiente detalle, el desplazamiento. Porque esa ausencia que se movía lentamente por el campo no lo hacía de forma aleatoria, seguía una trayectoria irregular, sí, pero definida, como si estuviera recorriendo el terreno con un propósito. Cuando trazaron esa trayectoria sobre el video, cuadro por cuadro, descubrieron algo aún más inquietante. El recorrido no era lineal, formaba un patrón que, visto desde arriba, recordaba a una especie de espiral incompleta, como si el movimiento estuviera concentrándose progresivamente en un punto específico del campo. Un punto que, curiosamente, coincidía con una ligera depresión en el terreno, casi imperceptible, pero presente. Y ahí es donde la grabación comienza a cambiar. Porque a medida que esa presencia se acerca a ese punto, las anomalías se intensifican. La imagen pierde estabilidad, el contraste fluctúa y el audio, ese fondo aparentemente silencioso, empieza a mostrar variaciones más frecuentes. No son sonidos claros, no hay palabras, pero hay algo que insiste, algo que se repite, un patrón sonoro que no debería estar ahí. Algunos intentaron limpiarlo, aislarlo, amplificarlo, y aunque los resultados no fueron concluyentes, varios coincidieron en una cosa: no parecía aleatorio, parecía intencional, como si fuera una señal, o peor aún, una respuesta. En ese momento el análisis dejó de ser puramente técnico, se volvió interpretativo, y con eso llegaron las teorías. Algunos sugirieron que se trataba de un fenómeno atmosférico desconocido, una interacción entre campos electromagnéticos que afectaba la percepción visual. Otros hablaron de fallos en el sensor de la cámara, combinados con condiciones específicas de luz y movimiento. Pero hubo un grupo que fue más allá. Un grupo que planteó una posibilidad mucho más difícil de aceptar, que lo que estaba siendo captado no pertenecía completamente a ese plano, que la cámara por alguna razón estaba registrando algo que normalmente no es accesible, no porque estuviera oculto, sino porque no coincide con nuestra forma de ver. Esa teoría, aunque descartada por muchos, cobró fuerza cuando se descubrió un detalle adicional en la grabación, uno que había pasado desapercibido incluso en los análisis más minuciosos. La sombra, no la de un objeto visible, sino la de algo que no debería proyectarla. En un momento específico, apenas unos segundos antes del corte final, se puede observar cómo la luz sobre el campo cambia de forma sutil. No es una nube, no es una variación climática, es una alteración localizada. Y dentro de esa alteración aparece una sombra, difusa, irregular, pero coherente con una fuente de luz que está siendo bloqueada. El problema es que no hay nada ahí, nada que justifique esa sombra, y sin embargo, está. Ese fue el punto de quiebre para muchos, porque hasta entonces todo podía explicarse, aunque fuera de forma forzada, dentro de los límites de lo conocido, pero una sombra sin objeto, eso implica presencia. Y presencia implica algo más que un error. Implica existencia,
A partir de ese momento, el video dejó de ser solo una curiosidad. Se convirtió en un caso, uno que comenzó a atraer la atención de personas fuera de los foros habituales, investigadores independientes, analistas de imagen, incluso algunos profesionales que, aunque nunca lo admitieron públicamente, mostraron interés en el material. Y fue precisamente uno de ellos quien hizo el descubrimiento más inquietante de todos. Al sincronizar el movimiento de la ausencia con las variaciones del audio, encontró una coincidencia. Cada cambio en la trayectoria correspondía a una alteración sonora, no simultánea, pero sí correlacionada, como si ambos elementos, visual y auditivo, estuvieran conectados, como si fueran parte de un mismo sistema, y eso llevó a una pregunta inevitable. ¿Y si no estamos viendo una cosa, sino dos manifestaciones de lo mismo? Esa posibilidad abrió una nueva línea de análisis, una en la que el video ya no era solo una grabación pasiva, sino una interacción, un registro de algo que no solo estaba ahí, sino que también estaba reaccionando a la cámara, al entorno, o tal vez a algo más. Porque hay un detalle que pocos notaron al principio, pero que se volvió imposible de ignorar una vez que fue señalado. La posición de la cámara no está completamente fija. Hay una ligera inclinación, un ángulo que no parece casual. Y si se sigue la línea de ese ángulo, apunta directamente al punto donde la presencia se detiene al final de su recorrido, como si quien grabó supiera exactamente dónde mirar. Eso plantea una posibilidad aún más inquietante, que la grabación no fue accidental, que no se trataba de probar una batería, ni de capturar un paisaje, sino de registrar algo específico, algo que ya estaba ahí, esperando. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿qué es eso?, sino ¿quién sabía que estaba ahí? Porque alguien colocó esa cámara, alguien eligió ese lugar, alguien decidió grabar en ese momento exacto y luego desapareció, sin identificarse, sin reclamar el material, sin dar ninguna explicación, como si su único propósito hubiera sido dejar constancia. Pero, ¿de qué? ¿De un fenómeno? ¿De una presencia? ¿O de algo que, una vez observado, ya no puede ignorarse? Lo más perturbador es que ese no fue el único caso. Al revisar otras grabaciones similares, campos, terrenos abiertos, zonas aparentemente vacías, comenzaron a aparecer patrones coincidentes, no idénticos, pero sí familiares. Zonas donde el viento no se comporta igual, áreas donde la luz cambia sin motivo. Segmentos de audio con interferencias que no corresponden al entorno, y en algunos casos, sombras, siempre sombras, sin origen claro, sin explicación directa, como si algo estuviera repitiéndose, no exactamente de la misma forma, pero sí bajo las mismas condiciones, como si esos lugares compartieran algo, algo que no está en la superficie, pero que se manifiesta cuando nadie lo espera. O peor aún, cuando alguien decide mirar con suficiente atención, y eso nos lleva a una última observación, una que, hasta ahora, ha sido ignorada por la mayoría, pero que podría cambiar todo lo que creemos entender sobre esta grabación. Porque si se analiza el último segundo del video original, antes de que fuera editado, hay un cambio que no corresponde ni a la imagen ni al audio. Es otra cosa, un desplazamiento, no en el campo, no en la presencia, sino en el punto de vista, como si, por una fracción de segundo, la cámara ya no estuviera donde creemos, como si algo hubiera alterado la posición desde la que estamos observando, y en ese instante, solo en ese instante, la ausencia deja de serlo. No se vuelve completamente visible, pero adquiere forma, una forma que no debería estar ahí, una forma que sugiere
que siempre estuvo mirando de vuelta, y justo cuando esa idea comienza a tomar sentido, la grabación se corta, sin explicación, sin cierre, como si alguien o algo hubiera decidido que eso era suficiente, que ya se había mostrado demasiado, o tal vez que alguien ya había visto más de lo que debía. Hay un momento en toda investigación en el que las preguntas dejan de multiplicarse y comienzan a encajar. No porque todo se entienda, sino porque lo poco que se entiende resulta demasiado coherente como para ignorarlo. Ese momento llegó cuando alguien decidió hacer algo distinto, no analizar el video, no aislar sus errores, sino reconstruir su intención, porque hasta ahora todo giraba en torno a lo que aparecía en la grabación. Las anomalías, el movimiento, el audio, la sombra. Pero nadie se había detenido a pensar en algo mucho más simple. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué ese campo? ¿Por qué ahí y no en cualquier otro punto? La respuesta no estaba en la imagen, estaba en la ubicación. Aunque el video original no incluía coordenadas, algunos detalles del entorno permitieron hacer una estimación aproximada. La línea de árboles, la inclinación del terreno, la textura del suelo, elementos suficientes para reducir la búsqueda a una zona específica del sur de Inglaterra. No era un lugar turístico, no tenía historia conocida, no aparecía en registros relevantes, era en apariencia insignificante. Pero al superponer mapas antiguos, anteriores incluso al año 2003, apareció algo que nadie esperaba. Ese campo no siempre había estado vacío. Décadas atrás, ese mismo terreno había sido parte de una instalación mucho más grande. No una base militar reconocida, no una estructura visible en registros oficiales actuales, sino algo más ambiguo, una zona de pruebas, no documentada públicamente, sin nombre claro, pero mencionada de forma indirecta en archivos fragmentados. Archivos que hablaban de experimentos relacionados con percepción, interferencia sensorial y detección de presencia en entornos controlados. Nada concluyente, nada explícito, pero suficiente para establecer una conexión inquietante. Porque si ese lugar había sido utilizado para estudiar cómo percibimos, entonces la idea de que algo pudiera estar ahí sin ser visto ya no era tan descabellada. Y eso cambia todo, porque entonces la grabación de 2003 deja de ser un accidente y empieza a aparecer una continuación, como si alguien hubiera vuelto a ese lugar no por curiosidad, sino por conocimiento, como si supiera que ahí algo seguía ocurriendo y necesitara registrarlo, pero hay más, mucho más. Al comparar la trayectoria de la presencia en el video con los planos antiguos de la instalación, se encontró una coincidencia imposible de ignorar. El recorrido seguía exactamente la ubicación de una estructura subterránea que ya no existía en la superficie. Un corredor, un pasillo largo, estrecho, que conectaba diferentes puntos del complejo, invisible en 2003, pero registrado décadas antes. Y la espiral que parecía formar el movimiento no era una espiral. Era un patrón de desplazamiento dentro de ese corredor, como si algo estuviera recorriendo un espacio que ya no debería existir, pero que, de alguna manera, seguía ahí. Ese fue el punto en el que la teoría más inquietante tomó forma, no como una especulación, sino como una posibilidad real, que el campo no estaba vacío, que nunca lo estuvo, y que lo que la cámara captó no era una presencia que apareció en ese momento, sino algo que siempre ha estado ahí, moviéndose, siguiendo rutas que ya no vemos, ocupando estructuras que ya no existen, al menos no para nosotros, y entonces todo encaja, la ausencia de movimiento en la hierba, las alteraciones en la luz, el audio que no corresponde, las sombras sin origen, incluso el último frame,
Porque si esa presencia está ligada a un espacio que ya no es visible, entonces su interacción con nuestro entorno sería parcial, incompleta, distorsionada, exactamente como se ve en el video. Pero hay un último detalle, uno que fue descubierto mucho después y que hasta hoy sigue siendo el más perturbador de todos, porque alguien decidió volver al lugar años después, no con la misma cámara, no con el mismo equipo, sino con tecnología más avanzada, sensores, micrófonos de alta sensibilidad, cámaras térmicas, todo lo necesario para detectar cualquier anomalía. Y durante horas no encontraron nada. El campo parecía completamente normal, sin variaciones, sin interferencias, sin presencia, hasta que revisaron el material. Y ahí estaba, otra vez, no visible directamente, pero detectable en los mismos puntos, siguiendo la misma trayectoria, repitiendo el mismo patrón, como si no hubiera pasado el tiempo, como si ese algo no estuviera sujeto a las mismas reglas. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Uno de los dispositivos, un micrófono direccional, captó algo que no estaba presente durante la grabación, una señal, no constante, no clara, pero estructurada. Y al analizarla, descubrieron que no era ruido, era una secuencia, una repetición, un patrón que, al ser traducido, reveló algo que nadie estaba preparado para interpretar. No eran palabras, no en el sentido tradicional, pero sí una forma de comunicación, una estructura que sugería intención, y dentro de esa estructura había una repetición constante, una especie de pulso que coincidía exactamente con los momentos en los que la presencia cambiaba de dirección en el video original, como si estuviera respondiendo o guiando. Y eso lleva a una última inevitable conclusión, que la grabación de 2003 no captó algo pasivo, no fue un error, no fue una anomalía aislada, fue un punto de contacto, breve, incompleto, pero real, entre dos formas de existencia que no deberían cruzarse, y sin embargo, lo hicieron. La razón por la que el video fue eliminado no fue por lo que mostraba, sino por lo que implicaba. Porque si algo puede estar ahí sin ser visto, siguiendo rutas que no existen y respondiendo a estímulos que apenas comprendemos, entonces la pregunta ya no es si estamos solos, sino cuántas cosas están ocurriendo alrededor nuestro, sin que tengamos la capacidad de percibirlas, y peor aún, cuántas de ellas ya saben que estamos mirando. Porque si esa presencia realmente reaccionó a la cámara, si realmente cambió su comportamiento, si realmente se detuvo justo donde estaba siendo observada, entonces hay una posibilidad que no puede ignorarse, que no solo fue registrada, sino que también nos registró a nosotros. Y si eso es cierto, entonces ese campo nunca estuvo vacío, nunca, solo parecía estarlo. Y ahora que alguien lo vio, ahora que alguien entendió, la verdadera pregunta es otra, una mucho más incómoda. Porque si algo así puede ser captado, si puede ser analizado, si puede ser comprendido, aunque sea parcialmente, entonces también puede ser buscado. Y si puede ser buscado, también puede encontrarte, sin hacer ruido, sin dejar rastro, sin necesidad de mostrarse, moviéndose en lugares donde crees que no hay nada, esperando en espacios que parecen vacíos, siguiendo patrones que no puedes ver, pero que, de alguna forma, ya están conectados contigo. Porque tal vez, y solo tal vez, la cámara no fue lo único que abrió ese punto de contacto. Tal vez, mirar fue suficiente.